Este es un programa sobre los sueños que mueven la vida, sobre los creadores que la inspiran y los gestos que la redimen. De poetas y locos. Mientras los grillos cantan y los refutadores de leyendas conspiran, comienza De poetas y locos, con la conducción de Gloria Araneda, acompañada por Carlos Yorgo. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Con esta frase de Salvador Dalí, damos comienzo al tercer programa de Poetas y Locos. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gloria. Bueno, elegimos a Salvador Dalí porque este genial pintor español aceptó trabajar en una película que iba a dirigir Alejandro Jodorowsky, la película Duna, que finalmente no se realizó. Y bueno, para hoy decidimos hablar de Alejandro Jodorowsky y anunciamos en el anterior programa de Poetas y Locos que también íbamos a hablar de Leonora Carrington, pero tuvimos un pequeño accidente, un feliz accidente, ¿no? Nos encontramos hundidos en el delirante mundo de Alejandro Jodorowsky. Casi no pudimos sacar la cabeza para preocuparnos de Leonora, pero en virtud de la tremenda importancia de esta pintora, escritora, gran artista, le vamos a dedicar un programa futuro, ¿cierto? Vamos a concentrarnos hoy entonces en las variadas facetas de la locura de Alejandro Jodorowsky. Encierra diplomas y medallas en un féretro. Del gusano que devora elogios no surge una mariposa. El fruto de la obra no es la obra. Todo lo que exhibes te paraliza. El peso de los premios te hunde en la memoria. La imagen de ti mismo se convierte en calabozo. Cesa de ser el que fue y el que será. Incinera tu pasado y tu futuro. Marcha descalzo por el lomo del presente. Esta es una poesía de Alejandro Jodorowsky que él ha incluido en su libro Ojo de Oro. Alejandro Jodorowsky, este genial creador chileno, nació en Tocopilla en el año 1929 y tras vivir sus primeros 10 años en esa ciudad, la familia se mudó a Santiago. Jodorowsky comenzó sus actividades artísticas muy joven, inspirado principalmente por la literatura y el cine. Publicó sus primeras poesías en torno a 1945. A los 17 años debutó como actor y un año después creó la tropa de pantomima Teatro Mímico junto a Enrique Lihn, su fiel amigo. En el año 1948 escribió su primer texto dramático, la pieza para títeres La fantasma cosquillosa. En 1950 fundó el Teatro de Títeres del Teatro Experimental de la Universidad de Chile y 2 años después, junto a Enrique Lihn y también a Nicanor Parra, creó el collage Quebrantahuesos, la poesía mural con recortes de periódicos. A los 24 años, Alejandro Jodorowsky emigró de Chile, recalando en París en 1953 para estudiar pantomima con Etienne Decroux, el profesor de Marcel Marceau. Carlos, hay una anécdota, más que anécdota, toda una experiencia de vida de Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? Abandonando Chile en un barco. Sí, Jodorowsky es uno de esos locos que no se anda con pequeñas, ¿no? Es decir, él va, cuando hace una locura la hace en grande. Y él hizo algo bueno que ya había hecho antes de Hernán Cortés, cuando llega a las costas de México. Él ordena quemar las naves, ¿no? A sus soldados, quemar las naves para que no exista la posibilidad de regreso. Un poco eso fue lo que hizo Jodorowsky cuando abordó el barco que lo llevaba a París. Tenía muy poco dinero en el bolsillo, él cuenta esto en La danza de la realidad. Tenía muy poco dinero y una de las pocas posesiones que se lleva a París o que llevaba en el bolsillo era su libreta de teléfonos, con todos los contactos familiares, amigos en Chile. Y él decide hacer un acto simbólico
que es lanzar por la borda esa libreta de teléfono para obligarse a partir de cero en su nuevo destino. Es una de las tantas actividades o acciones simbólicas que hace Jodorowsky para reencantarse con su propia vida. Él es un verdadero mago en ese sentido, ¿no? Un transformador de sí mismo. Así es. Bueno, a un año de llegar a Francia, Alejandro se unió a la compañía de teatro de Marcel Marceau, con quien estuvo realizando giras por todo el mundo. Él debutó en cine en 1957 con el cortometraje Mimo, La Cravate, alabado por Jean Cocteau, que escribió un prólogo para este filme, y también contar, ¿no?, algo fantástico, que luego de haber estado perdida la copia en celuloide de este corto, perdida durante medio siglo, finalmente apareció hace poco, hace 10 años, por azar, en un desván en Alemania. Son historias que suelen pasar con obras importantes que de repente quizás aparecen cuando tienen que aparecer, ¿no? Y es curioso que Jean Cocteau haya escrito el prólogo, la introducción para ese film, porque al igual que Jodorowsky, Jean Cocteau es un hombre que hizo cine, pero que no viene del mundo del cine, sino un cineasta profesional, como tampoco lo era Jodorowsky. Jean Cocteau viene de la poesía, y Jodorowsky también viene del teatro y de la literatura, ¿no? Son dos escritores, ¿no?, que tomaron el cine para ampliar el espectro de sus ideas, ¿no? El vehículo para expresar sus ideas. Así es. Bueno, este cortometraje Mimo, La Cravate, es realmente precioso. Dura aproximadamente 20 minutos. Es una joya. Sí. Y también actúa una chilena ahí, Margot Loyola. Margot Loyola, sí. Varias curiosidades respecto de ese cortometraje, porque además está basado en una novela del gran novelista alemán Thomas Mann, premio Nobel, Las cabezas trocadas, una novela corta, hermosa. Esta pequeña película, este cortometraje, está en YouTube. Ustedes lo pueden buscar como La Cravate, así, La Cravate. No necesita Alejandro... subtítulos, ¿cierto? Porque claro, es totalmente mudo, es poesía en imágenes. Sí, precioso. Altamente recomendable este corto de Jodorowsky. Tú hablabas, ¿no?, de cuando se encuentra el teatro con el cine, y Alejandro Jodorowsky durante 2 décadas creó y dirigió más de 100 obras de teatro de vanguardia. Luego se trasladó a México, donde estuvo viviendo más de una década. Residió también en Nueva York durante 2 años, y desde finales de 1974 Alejandro reside en Francia. Y bueno, aunque posee 2 nacionalidades, chilena y francesa, se considera ciudadano del mundo. Yo creo que él es ciudadano del universo más que del mundo, ¿no? Porque ha cultivado tanta faceta. Imagínate, teatro, títeres, cómic, poesía, cine, pintura, pantomima, filosofía, tarot, es decir, las ha hecho todas. Es un hombre verdaderamente un ejemplo en estos tiempos en que se nos dice en el colegio: tienes que estudiar una sola carrera, tienes que prepararte para hacer una sola cosa en la vida. Este hombre, sin prácticamente estudios formales, solamente con una tremenda intuición y un tremendo sentido de la libertad y la creatividad, ha logrado dejar un sello en nuestra época, ¿no? Ha logrado dejar un sello en todas las facetas que le han apasionado, haciendo que nosotros también nos apasionemos por ella. Es una personalidad apasionante, y su actitud, sobre todo ante el arte, ante la belleza, ante la vida, son ejemplares en todo sentido. De hecho, a Alejandro Jodorowsky lo queremos tanto que me estoy dando cuenta que lo tuteo, ya lo trato de Alejandro, ni siquiera por el apellido. Claro, hay que tutearlo. Bien. Él no siente especial simpatía por Francia, aunque reside allí desde 1953 y está nacionalizado desde 1980. Él dice: yo me quedo por los libros. Aunque soy ciudadano francés y no debería decirlo, creo que todos los franceses odian Francia. Los franceses te invitan a un té cuando llevan 10 años contigo, y para llevarte a su casa esperan a que pasen 15 años. Para ponerle azúcar al té pasan 5 años más, ¿no? Bueno, y él dice también, como dijo Roberto Mata: triunfar en París es fácil, solo los primeros 50 años son difíciles. Así que hemos preparado una canción para acompañar esta velada en torno a Alejandro Jodorowsky. Vamos a escuchar a un cantante nacido en Italia, con el nombre de Ivo Livi, que ya en Francia adquirió el nombre artístico de Yves Montand. Gran actor también, ¿no? Sí, impresionante. Hay una película muy buena de él, una de las últimas que hizo, y de Ícaro. Y de Ícaro, sí, una película muy subversiva, ¿no? Ajá. Porque, bueno, él es fue un activista social también.
un hombre de ideas muy de avanzada. Bueno, por Yves Montand vamos a escuchar esta noche Sur le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. El loco tiene un nombre, pero no tiene número. Es el único arcano mayor que no está definido numéricamente. Representa la energía original sin límites, la libertad total, la locura, el desorden, el caos o también el impulso creador fundamental. En las barajas tradicionales dio lugar a personajes como el comodín o Joker, que pueden representar a todas las demás cartas a voluntad, sin identificarse con ninguna. La frase clave del loco podría ser: todos los caminos son mi camino. Esta carta da impresión de energía. En ella el personaje camina con paso resuelto, calzado de rojo, hundiendo en el suelo un bastón rojo. ¿Pero a dónde va? ¿Va todo recto? Es posible, pero podríamos imaginar que va girando sin fin en torno a su bastón. El loco representa el eterno viajero que anda por el mundo sin vínculos ni nacionalidad. Puede que sea también un peregrino que se dirige a un lugar santo, o también, en el sentido reductor que le dan muchos comentadores, un loco que camina sin finalidad hacia su destrucción. Si se elige la interpretación más fuerte, se verá el loco como un ser desprendido de cualquier necesidad, de cualquier complejo, de cualquier juicio, al margen de cualquier prohibición, un ser que ha renunciado a cualquier demanda, un iluminado, un dios, un poderoso gigante en el flujo de la energía, una fuerza liberadora inconmensurable. He leído un fragmento del voluminoso libro La Vía del Tarot, escrito por Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa, que es una verdadera Biblia del tarot, donde Jodorowsky deja ver todo su pensamiento en torno a esta enciclopedia de símbolos, como él la llama, ¿no?
Él investigó mucho acerca del tarot y de hecho es una de las autoridades más importantes en esta especie de ícono de la cultura occidental. De hecho, él fue uno de los responsables de la recuperación del tarot clásico, el tarot de Marsella, y la historia de cómo él recuperó o ayudó a recuperar el tarot de Marsella, Gloria, realmente da para una película. Él cuenta que estaba vivió un tiempo en México y después, cuando él estaba en Francia, él se encuentra con un personaje muy, muy curioso. Un francés que estaba algo deprimido, y este francés va a donde Jodorowsky para pedirle consejo, ¿no? Philippe Camoin. Y él era descendiente, Philippe Camoin era descendiente directo de la familia marsellesa que imprimía desde 1760 el tarot de Nicolas Comber. Era uno de los tarot clásicos. Philippe había tenido un problema en la familia, ¿no? Muy grave, una pérdida. Su padre, Denis Camoin, había fallecido en un accidente automovilístico. Cuenta Jodorowsky que esta trágica desaparición lo afectó profundamente, tanto más cuanto que el ayuntamiento aprovechó este trágico suceso para expropiar el terreno donde estaba la imprenta familiar, donde se imprimía este tarot ya clásico en Francia. Philippe, incapaz de finalizar su duelo, después de fallidos intentos de integrarse en la sociedad, se convirtió en ermitaño. En el pueblo donde vivía, pasó 10 años encerrado en la casa de su padre sin tener otra comunicación con el mundo que una antena parabólica que le permitía ver en su televisión más de 100 canales diferentes. Así fue como aprendió en forma rudimentaria 12 idiomas. La pantalla catódica se convirtió en su interlocutor, y cuenta Jodorowsky que un día él estaba consultando los canales y aparece el propio Jodorowsky en la pantalla hablando sobre sus teorías del tarot y la psicomagia, etc. Y Philippe lo visita, pide una cita y después, conversando entre ambos, se dan cuenta de que el tarot de Marsella original ya se había perdido, porque las cartas originales estaban pintadas a mano, y como estaban pintadas a mano había una riqueza tal de colores que se había perdido después cuando el tarot empezó a imprimirse de manera industrial. Recuerda entonces Jodorowsky que cuando él vivía en México, en la Plaza Río de Janeiro, había un anticuario llamado Raúl Kampfer, que era especialista en reliquias aztecas y mayas, y que este hombre a principios de los 60 le había querido vender un antiguo tarot francés pintado a mano y le había pedido $10,000. Y en ese momento se acuerda Jodorowsky, capaz que esa sea la única versión del tarot original de Marsella que queda en el mundo. ¿Y qué hicieron Philippe Camoin, francés, y Jodorowsky? Se fueron a México. Y la aventura terminó con la restauración total del tarot de Marsella con los colores originales que después fueron pasados a ordenador y fueron procesados. Es decir, que esa labor de arqueología mágica que hizo Jodorowsky con el tarot, una reconstitución histórica, está reflejada en este libro, que es verdaderamente una biblia del tarot, pero además que donde él deja ver también sus conocimientos sobre psicología, sobre la naturaleza humana, ¿no? El libro tiene casi 600 páginas. Como hemos hablado acá, Jodorowsky es un hombre que tiene muchas facetas, ¿no? También, aparte de ser un especialista en el tarot, es un especialista en cómics. Uh-huh. Tiene una cantidad de cómics con diversos dibujantes, ¿eh? Por ejemplo, la serie El Incal, estaba viendo en internet que 8 años esa serie la realizó con uno de los dibujantes más importantes del cómic europeo, Jean Giraud, nacido en 1938 y muerto recientemente en el 2012. Jean Giraud, más conocido como Moebius, un eximio dibujante. El Incal es hasta el día de hoy el cómic europeo más vendido en la historia, con más de 1 millón de ejemplares. Es decir, un chileno también. Jodorowsky es autor del cómic más vendido, aparte de restituir el tarot, y después vamos a hablar de muchas de sus otras facetas, ¿no? Uh-huh. Ahora, los cómics de Jodorowsky no son cómics como ninguna de las cosas que él hace, son superficiales. Es decir, él se plantea ahí problemas tan importantes como la existencia de Dios, el papel del ser humano en el universo. Son historias que, además de ser muy delirantes, muy, muy locas, ¿no?
son tremendamente profundas. Por ejemplo, en uno de los cómics que él hace con el dibujante Moebius, se llama El Corazón Coronado, hay una parte donde aparece una pordiosera en un lugar donde hay un sabio dando un discurso sobre Dios, y esta pordiosera llega y dice: Señor, yo quiero hacer una pregunta. Yo soy una vieja vagabunda que no pide limosna sino sabiduría. ¿Me podría responder una preguntita? Ella lo dice así, una preguntita. ¿Dónde está Dios? Y ahí aparecen varios de los sabios que estaban en la reunión y le dice: pero Dios está aquí mismo. Si no estuviera aquí, no estaría en ninguna parte. Otro le responde: Dios está en todas partes menos aquí, para que el placer infinito de desear su presencia nos mortifique sin cesar. Y una tercera persona dice: Dios está en todas partes, pero nosotros no estamos en ninguna parte, pues donde está el yo, él se eclipsa, y donde reina él, el yo desaparece. Fragmento de uno de los cómics de Jodorowsky, que todos tienen más o menos ese tono de investigación, de exploración filosófica. Jodorowsky no se considera a sí mismo un filósofo, sino un explorador de la existencia, un explorador de las distintas facetas humanas, ¿no? Es importante también el trabajo que él ha hecho en la recuperación del lenguaje cotidiano, ¿no? Es decir, él ha hecho una investigación sobre cuál es el trasfondo psicológico, por qué nosotros usamos el lenguaje como lo usamos. Hay una investigación que ya otros como Alfred Korzybski, el fundador de la semántica general, un gran sabio en los años 50, dijo que la mayoría de nuestros problemas se derivan de que no usamos bien el lenguaje, es decir, usamos el lenguaje de manera muy limitada, muy parcial. Y dice Jodorowsky en el libro Psicomagia que él estaba trabajando, él le hace una entrevista al final del libro y él dice que está preparando un libro de definiciones, un texto que se llama Intelectualmente Correcto, donde quiere demostrar que el ser humano no piensa de la mejor manera y que por eso necesitamos cambiar la manera como hablamos. Entonces él da algunos ejemplos muy deliciosos. Por ejemplo, él dice que él nunca dice nunca, valga la redundancia, ¿no? Sino que él dice muy pocas veces. Como alguien dice: nunca he hecho tal cosa. No, muy pocas veces nunca he mentido. No, muy pocas veces he mentido. En vez de decir siempre, él dice a menudo. En vez de decir ladrón, dice alguien que se apoderó de algo ajeno. En vez de infinito, extensión desconocida. En vez de eres mi maestro, me enseñas a aprender de mí mismo. En vez de mi mujer, el ser con el que comparto mi vida. En vez de lo mío, lo que ahora tengo. Y así él va como redefiniendo el lenguaje, y de esa manera se inserta en una de las corrientes más interesantes de la psicología actual, que es la programación neurolingüística, donde se estudia y se demuestra que somos realmente cómo hablamos, ¿no? Cómo usamos nuestro lenguaje es lo que determina la calidad de nuestra vida, de nuestra realidad. Bueno, hablando del lenguaje también, Carlos, Alejandro Jodorowsky, después de analizar una por una las 78 cartas del tarot de Marsella, él dedujo que es una gran enciclopedia de símbolos en la que todo significa algo, ¿no? Y dice que es un lenguaje que habla del presente y no del futuro. Y que cuando se utiliza para hablar del futuro es una estafa, ¿no? Sí. O sea, él lo toma con mucho respeto el hecho de poder leer las cartas del tarot. Claro, y no jugar con el lenguaje para influir en la vida de los demás. Claro, porque el futuro está tan lleno de posibilidades que es imposible predecir ninguna de esas posibilidades. Lo que sí podemos hacer es lo que dice Jodorowsky a través del tarot, es tratar de orientar a la persona a través de las mejores posibilidades, que trate de elegir alguna de las mejores posibilidades o de atraerlas hacia sí, ¿no? Por eso él dice una cosa muy linda. Cuando una persona llega a él y le pregunta ¿por qué voy a conseguir pareja o no voy a conseguir pareja? Él dice: yo no te puedo decir si vas a conseguir pareja, pero te puedo decir por qué no la has conseguido. Es decir, te puedo enseñar la causa de por qué no lo has logrado. Volviendo al tema del cómic, hablabas de El Incal, ¿no? Este cómic que fue el más vendido en Europa. 1 millón de ejemplares vendidos, es impresionante. Pero cómo surgió El Incal también es toda una historia digna de contar, ¿no? Hablamos al principio del programa que Alejandro Jodorowsky logró convencer a Salvador Dalí de que
fuera un actor de su película Duna, película que finalmente no se llevó a cabo, que estuvo él preparando durante años, que fue postergada innumerables veces y que finalmente no se financió. Es tal vez la película no filmada más famosa de la historia, donde no solo convenció a Salvador Dalí, convenció a Orson Welles también para que participara. A Mick Jagger. O sea, era un todos estrellas. Ajá. Quizá por eso no se realizó, porque era una película tan maravillosa que era mejor que no se realizara, y así queda en la imaginación. Todos podemos seguir especulando cómo habría sido esa película, ¿no? Imagínese usted, hasta Pink Floyd iba a participar. Sí. Y ahí quedaron los 3.000 dibujos realizados por Moebius. Impresionante. Toda una enciclopedia de maravillosas imágenes, porque Moebius es uno de los dibujantes más importantes del cómic europeo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿le parece si escuchamos música, Carlos? Escuchemos algo de música. Preparamos para esta noche también una obra muy, muy bella, un preludio del pianista y compositor chileno Aníbal Correa. Escuchemos. En el aire de Poetas y Locos, un programa de conversación sobre los afanes que ocupan al hombre, los misterios que lo obsesionan y la música que lo encanta. En el Festival de Cine de Cannes, el productor Claudio Argento organizó una rueda de prensa para presentar el proyecto de mi siguiente película, Santa Sangre. Desde La Montaña Sagrada habían pasado más de 10 años. Los periodistas me consideraban un director retirado ya del mundo del cine. Uno de ellos, haciéndose portavoz de sus colegas, me dijo con crueldad: ¿cree que va a poder filmar? Usted ya está oxidado. Respondí: un cuchillo oxidado tiene fuerza doble. Al mismo tiempo que corta, envenena. Este es un fragmento del libro El Maestro y las Magas, uno de los libros más entrañables de Alejandro Jodorowsky. Gloria para demostrar que el hombre sabía defenderse, ¿no? Totalmente. El creador de un cine que llama la atención por ser impactante, transgresor, sobrecargado, bizarro también, extraño, iniciático, y esto es muy importante, con elementos esotéricos y con una atmósfera llena de simbolismos y de surrealismo, ¿no? El cine de Jodorowsky. Sí, es un cine muy, muy completo. Yo creo que en el cine de Jodorowsky está ese elemento que estaba también en el teatro griego, ¿no? Del cual habla también Ernesto Sábato en algunos de sus libros de ensayo. El teatro griego no solo era un teatro para divertir, para entretener, sino para enseñar y para transformar. Entonces había un término que era el término catarsis, que significa algo así como purificación. A través de las obras del teatro griego,
uno se purificaba porque tomaba contacto con aquellas zonas más profundas de la personalidad donde uno tenía que hacer algunos ajustes ahí, ¿no? Es como te mostraba un espejo de ti mismo para que pudieras transformarte. Por tanto, no era un teatro fácil, no era un teatro de espectáculo, de diversión, sino profundamente transformador. Yo creo que ese mismo elemento de catarsis está en cada una de las películas que Alejandro Jodorowsky ha filmado. Sin duda. Bueno, estas películas muchas veces son tildadas de inentendibles. Las películas de Jodorowsky tienen lugar en el llamado cine de culto. Como él ha dicho, el secreto reside en que hago cine sin esperanza económica, casi un suicidio. La financiación de mis primeras películas la obtuve de bandidos, locos, ingenuos, estafadores y cheques sin fondo. Han pervivido en la memoria cinéfila porque son honestas. Así de categórico es Alejandro Jodorowsky con su cine, que es seguido hoy por miles de personas, su cine de culto. En el año 1967 él rodó su primera película, Fando y Lis, una película atacada por la prensa, por la crítica. Destrozada. Sí. La cinta fue defendida ante los periodistas por un cineasta, también de culto, Roman Polanski. Polanski, otro loco, ¿no? Uh-huh. Como Jodorowsky, siempre sus películas han sido defendidas por grandes personajes de la cultura mundial. Recordemos que El Topo fue recomendada, o sea, fue comprada y distribuida en Estados Unidos por Allen Klein, que es fue uno de los grandes distribuidores y productores de cine, gracias a la recomendación de John Lennon. Es decir, y Klein le dio dinero a Jodorowsky, un cheque de $1 millón para que realizara una película, cualquier película que él decidiera, gracias también a la recomendación de Lennon, que era fanático del primer cine de Jodorowsky, y gracias a esa recomendación también se realizó la Montaña Sagrada. Él era muy admirador también de Fellini, Federico Fellini, el gran realizador italiano. De hecho, en El Maestro y las Magas, cuando se estrena Santa Sangre en Roma y le preguntan de cuál era el director de cine que más le había marcado, él dice Fellini, sí, sin duda, ¿no? Y a él le pasaban cosas curiosas también, porque cuando él dijo eso en la rueda de prensa, dice, contesté Fellini, porque él dice que muy joven, al ver su película La Estrada, comprendí que el cine era un arte y deseé ser director algún día. Cuenta Jodorowsky en ese libro, mis elogios aparecieron en la prensa, me llamó por teléfono una de las secretarias del maestro, me dijo que Fellini quería conocerme. Y ahí fue invitado a asistir a una noche de la filmación de una escena de La Voce de la Luna, una película de Federico Fellini, otro realizador realmente inclasificable y notable. Uh-huh. Bueno, La Montaña Sagrada iba a ser protagonizada por George Harrison. Así mismo es, pero el hombre no quiso ceder a ciertas condiciones, ¿no? Como era tenía que mostrar su... Claro, una parte posterior de su cuerpo y se negó, así que le dieron el papel. Claro, y Jodorowsky tuvo ahí un gran dilema, ¿no? Porque él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo permito que...? Él sabía que si Harrison aparecía en la película iba a ser un boom, ¿no? Pero él prefirió elegir a un actor desconocido y humilde antes que ceder en la estética, ¿no? De su película. Bueno, luego de La Montaña Sagrada estuvo media década sin dirigir y filmó Tusk, una producción francesa rodada en India. Luego en México hizo su cuarto largometraje, Santa Sangre, de 1989, producida por Claudio Argento y protagonizada por sus hijos Cristóbal y Adán. Recordemos que en El Topo trabaja su hijo mayor, Brontis, y han vuelto a trabajar sus hijos en sus siguientes películas, ¿no? Bueno, en el año 90 dirigió El ladrón del arco iris, que fue un auténtico fracaso. Esta película fue protagonizada por Omar Sharif y Peter O'Toole, pero los productores tomaron la dirección finalmente de la película y Jodorowsky no pudo acceder a hacerla en completa libertad. Sí, y volviendo un poquito a Santa Sangre, el productor Claudio Argento, uno de los grandes productores del cine de terror y cine fantástico italiano, hermano de uno de los grandes directores de cine fantástico italiano, Darío Argento. De hecho,
Claudio Argento le produce todas las películas, le produjo todas las películas a su hermano, y en algún momento él dice, bueno, ya me cansé de producir tantas películas a mi hermano, quiero probar algo distinto, y ahí se acercó a Jodorowsky. Quiero producirte una película porque ya me aburrí un poco de producirle películas siempre a mi hermano, y ahí se benefició también Jodorowsky de esa sociedad, ¿no? Bueno, en junio del año 2012, tras 22 años sin dirigir, Jodorowsky comenzó a rodar en su Tocopilla natal la adaptación cinematográfica de los primeros capítulos de sus memorias, La danza de la realidad, que narran su infancia desde 1929 a 1939. Parte de la crítica internacional evalúa La danza de la realidad como una película brillante, excepcional. Para los verdaderos artistas, las dificultades se convierten en oportunidades y las nubes en un sólido presente, ha dicho Alejandro Jodorowsky, que también con mucho esfuerzo pudo realizar La danza de la realidad. De hecho, pidiéndole auspicio a sus seguidores. A seguidores de Twitter. Ajá. Sí, sí. Y juntó su plata, ¿eh? Juntó creo que $40,000. Y después, cuando él consiguió dinero, ya creo que $1 millón que necesitaba, algo así, de un productor, creo que en México, él hizo una cosa muy linda, Gloria. Él le devolvió el dinero a sus seguidores. Esos $40,000. Él dijo, estos $40,000 me dieron a mí la fuerza para ir a negociar con un productor. Ahora que obtuve el dinero que necesitaba, él le devolvió. Incluso perdió plata al devolver, porque al devolverlo por internet tenía que pagar un porcentaje, pero le devolvió hasta el último peso a todos sus seguidores, y que aparecen en los créditos de la película. En los créditos de la película. Es decir, ahí demuestra la grandeza del hombre, ¿no? Fue una especie de acto psicomágico. Sí, además la película es maravillosa. Es convertir un pueblo, un oscuro pueblo del norte de Chile, en un lugar de sueños, ¿no? Un lugar donde todos nos gustaría vivir, y uno de los temas fundamentales de él, como de todo gran artista, es recuperar la infancia, teniendo en cuenta los dolores, pero también dando gracias, ¿no? Con mucha gratitud de todas las experiencias que le tocó vivir, incluso las experiencias terribles la convierten en poesía. Es un poeta, el hombre, un poeta de las imágenes, y no solo un poeta de palabras. Bueno, y la última película de Alejandro Jodorowsky, que se va a estrenar el 5 de octubre en Francia, es Poesía sin fin, que también se pudo realizar gracias al financiamiento que consiguió a través de sus seguidores, pero esta vez fue diferente, porque les pidió dinero a cambio de algo. Ellos podrían optar a diferentes cosas, ¿no? Quienes aportaban menos dinero se llevaban algo más chico, quienes aportaban más se podían llevar una lectura de tarot hecha por él, o asistir a una van premier, por ejemplo. Claro. Así que es realmente fascinante como todos los actos de Jodorowsky te sorprenden con esa poesía sin fin que tienen. Sí, su propia vida es una vida llena de sincronismo, llena de poesía. Él tiene tantas facetas, Gloria, que yo creo que le podríamos dedicar muchos programas sin agotar el mundo de Jodorowsky. Tiene hasta una teoría de la imaginación, de la cual podríamos hablar dentro de un rato. También ha escrito novelas. Novelas también, sí. 5 son las novelas que ha escrito Jodorowsky, todas hechas en los años 90. Bueno, hablábamos de las influencias del cine, ¿no? De los cineastas que influyeron en él, digo. Y la influencia del cine de Jodorowsky se extiende a la música moderna también. Artistas tan dispares como John Lennon, Peter Gabriel, Marilyn Manson, y al séptimo arte también con David Lynch, Federico Fellini y Darren Aronofsky. Gran artista, un loco de atar. Vamos a escuchar ahora una canción que sale en la película Santa Sangre. Este track, Alma, es del músico y compositor inglés Simon Boswell. Escuchémosla.
Hay cuentos que han cambiado la vida de Alejandro Jodorowsky, como este, por ejemplo. Érase una vez una montaña muy alta que con su sombra cubría un pueblecito, y por la falta de sol, los niños crecían raquíticos. Un día, sale del pueblecito un viejo con una cuchara de porcelana. Los jóvenes le preguntan, ¿a dónde vas? Voy a mover la montaña, les contesta el viejo. ¿Y cómo vas a hacerlo? Con esta cucharita, les responde. Ja, 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 nunca lo conseguirás. Sí, es verdad, respondió. Nunca lo conseguiré. Pero alguien tiene que empezar. Dice Alejandro Jodorowsky, me di cuenta de que no podía cambiar el mundo, pero sí podía empezar a cambiarlo. Que no me puedo cambiar completamente a mí mismo porque soy víctima, como he dicho, de la genética, la familia, la sociedad y la cultura, pero puedo empezar a cambiarme, a liberarme. Puedo empezar en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier sitio. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y este es otro de los cuentos que han cambiado la vida de Jodorowsky. Había una vez un hombre que era el más viejo del mundo, y un joven periodista le dijo, ¿es usted el hombre más viejo del mundo? ¿Tiene alguna técnica? Sí, la tengo. ¿Me la puede decir? Sí, se la puedo decir. Pues dígamela entonces. Mi técnica es que nunca le llevo la contraria a nadie. ¿Solo eso? No puede ser. No, claro, no puede ser. Bueno, ahí queda retratado Jodorowsky de cuerpo entero. Es un gran contador de cuentos, ¿eh? Yo creo que ser nieto de Jodorowsky debe ser una de las cosas más interesantes. Sí. Con ese abuelo no necesita ir al colegio, ¿no? Y sus cuentos tienen una raíz profundamente antigua y en las mitologías del mundo de las cuales él ha bebido, en las antiguas filosofías japonesas, chinas, en el Tao, en el budismo zen. Hay muchas historias que tiene. Él tiene un libro muy lindo, se llama El dedo y la luna, es como una lectura que él hace de los cuentos, de las antiguas historias de los maestros zen. Y también tiene una relectura en su libro Evangelios para sanar, una relectura de la Biblia desde el punto de vista psicológico. Con él, la primera historia que tú leíste tiene un gran poder sanador. Él ha dicho muchas veces que el arte que no sana es un arte destructivo. Y en verdad que es uno de los grandes valores que yo le veo a Jodorowsky para una época tan compleja como esta, es justamente que él es un hombre que cree en la sanación y cree en el ser humano. Es decir, muchas de las angustias que tenemos los habitantes de este planeta hoy día, en esta época, es cómo puedo realizar mis sueños, cómo puedo cumplir mis metas, cómo puedo hacerme cargo de todo lo que tengo que hacerme cargo. Y él, en esa historia de la cucharita de porcelana, empieza. No trates de cambiarlo todo. Empieza a cambiar. Cambia algo hoy. Mañana cambia otra cosa. Y así poco a poco vas a poder cambiar o avanzar o transformarte a ti mismo. Entre las muchas facetas que destacan en Alejandro Jodorowsky están las de creador de la psicomagia. Este sería su aporte más divulgado y controversial también. Una técnica que conjuga los ritos chamánicos, el teatro, el psicoanálisis, cuyos efectos son provocar en el paciente una catarsis de curación, ayudado también por la psicogenealogía, que también inventó Alejandro Jodorowsky. La psicomagia pretende servir de sanación espiritual. Si bien propone resolver conflictos psicológicos y hasta somáticos, no es una técnica científica ni es reproducible. El mismo Jodorowsky reconoce que no se sitúa en el terreno científico. Y aquí otra vez se habla, ¿no?, de la sanación con esta técnica que él ha creado. La catarsis, que también consigue a través de sus películas, la consigue a través de esta psicomagia que él ha creado. Sí, él observa a las personas que van a verlo y encuentra una solución creativa, pero fíjate que en cada solución que él encuentra para los casos que le llegan son soluciones muy bellas, donde el dolor queda contrapesado también por una cierta belleza, elegancia y gratitud ante el hecho de estar vivo. Es decir, él siempre
en sus sanaciones hay muchos chocolates, flores, operaciones de curación que son... Prácticamente él invita a la persona a autosanarse, es decir, a buscar dentro de sí mismo cuáles son los problemas, pero darle una solución como teatral, ¿no? En esto sigue siendo un hombre de teatro, como él empezó en el teatro, ¿no? Es decir, hacer una pequeña representación donde uno finalmente termina reconciliado con la vida y con las otras personas, quienes nos rodean. Bueno, él en Twitter tiene muchos seguidores que le preguntan, le hacen muchas preguntas y le piden también actos de psicomagia. Voy a leer solo algunos que están incluidos en el libro Ojo de Oro. Le preguntan, ¿dónde buscar la verdadera paz? Responde él, toma un estetoscopio, apóyalo en tu corazón y a cada latido di con dulzura paz. Otro, dentro de un mes tengo un examen para entrar en medicina. Necesito de su psicomagia. Él le dice, sube y baja un cerro con los pies desnudos. También le preguntan, dice, quiero hacer un documental sobre músicos. ¿Qué tema me recomiendas? El sufrimiento de los sordos. ¿Cómo puedo vivir feliz? Haz que tu hogar sea la palabra gracias. ¿Cómo sabes que la decisión que tomaste es la correcta? Si te alegra la vida, es la correcta. Urgente, ¿qué debo hacer para tener un hijo varón? Él le responde, urgente, aprende a amar a las mujeres. Psicomagia para aprender a ser santo, sírvele de lazarillo a un perro ciego. ¿Qué opinas de las personas bipolares? No son uno, son dos. Hay que respetar a ambos y darles la oportunidad de expresarse. Y por último, ¿qué es lo que cura? Jodorowsky responde, vivir en el presente, siendo tú mismo y haciendo lo que te gusta. Maestro. Vamos a escuchar ahora a la cantante mexicana Lila Downs haciendo el tema Naila. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Amor, se me parte
En el aire, de poetas y locos. Bueno, vamos a ir cerrando este brevísimo paseo por el universo de Alejandro Jodorowsky. Gloria, se nos hizo tan corto el programa. Quedaron muchísimas cosas en el tintero. Sí, vamos a tener que dedicarle varios programas más. Quiero agradecer a todas las personas que continuamente nos envían sus mensajes, sus felicitaciones, sus comentarios por las redes sociales. Especialmente a uno de nuestros auditores más fieles y activos, el gran pianista y gran amigo Aníbal Correa, cuya música también tuvimos presente hoy en el programa. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a todos quienes se han comunicado con nosotros a través de Facebook. Los invitamos a seguir compartiendo con nosotros sus comentarios, proponer temas de conversación también, ¿cierto? Artistas que pueden estar aquí en el de Poetas y Locos. Y enviar frases también, o anécdotas, por cosas supuesto, que les hayan ocurrido. Claro. Y ayúdennos a difundir también este programa, a difundir la página de Facebook, donde vamos subiendo información de los artistas de los cuales hablamos aquí, fotografías también, y, muy importante, los links de estos programas para que los puedan volver a escuchar o compartir también. Exactamente. Así que solo me queda agradecer a Horacio Bascuñán, la voz artística de nuestro programa, y a Guillermo Reinao, nuestro operador técnico. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches Gloria. A todos. Será hasta el próximo de Poetas y Locos. Ya es medianoche. Un duende travieso comienza a borrar los micrófonos de este estudio. Gloria Araneda y Carlos Lloró volverán la próxima semana para continuar conversando de poetas y locos.